Fue uno de los reyes más temidos, caprichosos y escandalosos de toda la historia. Un hombre que ordenó la ejecución de 2 de sus esposas, rompió con el propio papa y fundó su propia iglesia, simplemente porque no se le dio un heredero varón. Enrique VIII parecía tenerlo todo: poder, riqueza, mujeres y un reino a sus pies. Pero su vida terminó en absoluta decadencia, obeso, infectado por la peste y pudriéndose en vida. Hoy te contaré 15 hechos que no conocías sobre su vida y el espantoso final que sufrió el rey que hizo temblar a Inglaterra. Antes de continuar con el tema, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sin más preámbulos, comencemos. No nació para ser rey. Enrique VIII vino al mundo el 28 de junio de 1491 en el Palacio de Greenwich. Era el segundo hijo del rey Enrique VII, fundador de la dinastía Tudor, una casa real que acababa de tomar el poder tras décadas de guerra civil. Como segundo hijo, Enrique estaba destinado a una vida religiosa o diplomática, no al trono. La carga de la corona recaía sobre su hermano mayor, Arturo, un joven preparado desde la infancia para gobernar. Pero la tragedia alteró el destino de Inglaterra. Arturo murió a los 15 años, dejando a Enrique como heredero inesperado. De la noche a la mañana, el príncipe de segundo plano se convirtió en el centro de un imperio en ascenso. Su vida, desde entonces, estaría marcada por el peso de una corona que no estaba hecha para él. Se casó con la viuda de su hermano. Poco después de la muerte de Arturo, las miradas de la corte se dirigieron a Catalina de Aragón, una princesa española y ahora viuda real. Enrique VII no quería devolver su dote, y el matrimonio con Enrique parecía la solución política perfecta. Pero había un obstáculo. La ley divina prohibía casarse con la esposa de un hermano fallecido. Para superar esto, fue necesaria la intervención nada menos que del Papa Julio II, quien emitió una dispensa papal afirmando que el matrimonio anterior nunca se había consumado. Así, en 1509, pocos meses después de la muerte de su padre, Enrique VIII ascendió al trono y tomó a Catalina como su reina consorte. Ese matrimonio, construido sobre una excepción eclesiástica, se convertiría más tarde en la chispa de una revolución religiosa. Era un joven carismático y atlético. Pocos reyes han comenzado sus reinados con tanto esplendor. Enrique VIII, con apenas 18 años, era la imagen viviente del ideal renacentista. Alto, fuerte, carismático, educado en humanidades y apasionado por el deporte, los banquetes y la música. Tocaba varios instrumentos, componía canciones, recitaba poesía y competía hábilmente en torneos de justa. A diferencia de los reyes oscuros y fríos del pasado medieval, Enrique brillaba como una estrella en la corte. Era un monarca popular con una energía casi hipnótica. Nadie podía imaginar que este joven, lleno de vida, acabaría rodeado de sangre, traición y locura. Al principio, era devotamente católico. Antes de convertirse en el azote del catolicismo en Inglaterra, Enrique fue uno de sus defensores más fervientes. En 1521, publicó un tratado en latín titulado Defensa de los 7 Sacramentos, una respuesta directa a las ideas de Martín Lutero que comenzaban a sacudir Europa. El Papa León X, encantado con la obra, lo proclamó defensor de la fe, un título que aún conservan los monarcas británicos. El joven rey se presentaba como un campeón del papado, un monarca ortodoxo y obediente a Roma. Paradójicamente, fue esa misma devoción la que alimentó su crisis espiritual y política años después, cuando se sintió traicionado por el mismo trono papal que lo había exaltado. Desesperado por un heredero varón. Enrique VIII no solo deseaba un heredero, lo necesitaba. Su dinastía era joven y frágil, nacida del conflicto.
Catalina de Aragón quedó embarazada múltiples veces, pero todos sus hijos, excepto una niña llamada María, murieron al nacer o en la infancia. El rey interpretó esto como una maldición divina. Tal vez pensó que su matrimonio con la viuda de su hermano era en verdad un pecado. Como advertía la Biblia, esta obsesión por un heredero varón era más que una cuestión de orgullo. Era la supervivencia de su linaje. Inglaterra necesitaba estabilidad, y Enrique estaba dispuesto a desafiarlo todo y a todos para asegurarla. Se enamoró de Ana Bolena. La llegada de Ana Bolena a la corte cambió el rumbo de la historia inglesa. No era la más bella ni la más dócil, pero su inteligencia y astucia cautivaron al rey. Enrique quedó fascinado con su espíritu desafiante y su negativa a ser solo una amante, exigiendo la corona. Su relación con Enrique, que comenzó hacia 1525, fue mucho más que un romance. Fue una guerra política. El rey pidió al Papa Clemente VII la anulación de su matrimonio con Catalina, alegando que había sido inválido desde el inicio. El Papa, atrapado por presiones diplomáticas, se negó. Enrique, impaciente y humillado, tomó una decisión radical. Ya no pediría permiso. Lo tomaría por la fuerza. Rompió con la Iglesia católica. En 1534, Enrique VIII rompió con más de 1000 años de tradición religiosa en Inglaterra mediante el Acta de Supremacía. El Parlamento declaró que el rey era ahora el único jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Este acto no solo le permitió anular su matrimonio con Catalina y casarse con Ana Bolena, sino que también destruyó el poder del Papa en sus tierras. Inglaterra si separó oficialmente de Roma. Se saquearon monasterios, se persiguió a disidentes y comenzó una nueva era de reformas, algunas impuestas por la fuerza. El poder espiritual y temporal se fusionó bajo la corona, y Enrique se convirtió en un nuevo tipo de rey, uno que solo respondía ante sí mismo. Se casó 6 veces en total. Enrique VIII demostró que el amor, el deseo y la política eran piezas del mismo tablero. Su historial matrimonial se volvió legendario. 6 mujeres, 6 destinos. Exilió a Catalina de Aragón, ejecutó a Ana Bolena. Con Jane Seymour finalmente tuvo un heredero varón, pero ella murió tras el parto. Luego se casó con Ana de Cleves, una alianza política que fracasó por falta de atracción mutua. Pronto la repudió. Siguió Catalina Howard, una joven que encendió su pasión, pero también su furia al ser acusada de infidelidad. Finalmente, se casó con Catalina Parr, quien logró sobrevivir al viejo rey. Sus matrimonios no fueron cuentos de hadas. Fueron batallas, sacrificios y piezas en un cruel juego de poder. Ordenó la ejecución de 2 de sus esposas. El amor de Enrique VIII podía tornarse mortal. Cuando Ana Bolena no le dio el heredero prometido y su influencia política comenzó a derrumbarse, el rey no dudó en acusarla de adulterio, incesto y traición. Fue decapitada en 1536 en la Torre de Londres, en un acto que conmocionó a toda Europa. Años después, repitió el patrón con Catalina Howard, una adolescente que había captado su atención y que, tras ser acusada de tener relaciones con otros hombres, también fue enviada al cadalso. Ambas murieron por orden del mismo hombre que una vez las amó. La corona de Enrique era un trono manchado de sangre. Fue brutal con sus enemigos. Nadie estaba a salvo de la furia de Enrique VIII. Su reinado estuvo marcado por una represión despiadada. Quien se atreviera a oponerse, incluso por motivos de conciencia, pagaba con su vida. Uno de los casos más impactantes fue el del humanista y canciller Tomás Moro, quien se negó a reconocer al rey como jefe supremo de la Iglesia. Fue arrestado, juzgado por traición y decapitado en 1535. Nobles, obispos, monjes e incluso antiguos aliados fueron ejecutados si representaban una amenaza a su autoridad. Enrique no toleraba la disidencia. Su palabra era ley, y su ley, la espada. Hipocondríaco y temeroso de las enfermedades. Enrique VIII era profundamente hipocondriaco. Tenía un miedo extremo a enfermar, especialmente de la peste, lo que lo llevaba a vivir en constante obsesión por su salud.
Evitaba el contacto con personas enfermas, cambiaba frecuentemente de residencia para huir de brotes y se rodeaba de médicos y medidas de higiene inusuales para la época. Esta ansiedad por la salud no solo moldeó su comportamiento diario, sino que empeoró su paranoia, volviéndolo aún más desconfiado y reservado. Su miedo a morir joven lo convirtió en un hombre frío, calculador y hermético. Se volvió obeso y enfermizo. Con el paso de los años, Enrique VIII dejó de ser el joven atlético y apuesto que una vez fue. Su salud se deterioró rápidamente, especialmente después de un accidente en un torneo en 1536 que le dejó una pierna gravemente herida. Esa herida nunca sanó del todo y se infectó. C'est le formaron ulcera purulenta que le causaban dolores insoportables. Como no podía hacer ejercicio, engordó de forma extrema. Llegó a pesar más de 180 kilos y debía ser transportado con poleas. La obesidad le causó problemas cardíacos, gota y posiblemente diabetes. Era tan grande que se mandaron a hacer armaduras y camas especiales para él. Su condición física lo volvió irritable, sedentario y malhumorado. Su cuerpo explotó. Cuando murió el 28 de enero de 1547, el cuerpo de Enrique VIII ya estaba en un estado deplorable. Las úlceras que lo atormentaban en vida habían infectado irreversiblemente su organismo, y la acumulación de líquidos y gases hizo que su cadáver se descompusiera rápidamente. Fue colocado en un ataúd de plomo para contener el olor y los fluidos. Pero durante el traslado a su lugar de entierro en Windsor, el ataúd se hinchó y reventó por la presión interna. El líquido putrefacto se derramó en el suelo de la capilla, creando una escena repugnante. Algunos testigos incluso afirman que perros lamieron los restos. Aunque esto podría ser una leyenda, lo cierto es que su cuerpo literalmente se pudrió y explotó, siendo un grotesco reflejo de la decadencia física y moral que había sufrido. Su hija Isabel se convirtió en una de las grandes monarcas. A pesar del caos y las ejecuciones durante el reinado de Enrique VIII, su hija Isabel I, nacida del matrimonio con Ana Bolena, se convertiría en una de las figuras más admiradas de la historia inglesa. Ascendió al trono en 1558 y reinó durante 45 años, en una era conocida como la era isabelina. Bajo su liderazgo, Inglaterra experimentó una expansión cultural, naval y política. Resistió invasiones como la Armada Invencible, protegió el protestantismo y apoyó a figuras como Shakespeare. Fue una reina astuta, educada y carismática que se negó a casarse y sostuvo el poder firmemente en sus manos, dejando atrás el sangriento legado de su padre y forjando una nueva imagen de monarquía fuerte y estable. La vida de Enrique VIII fue un reflejo del poder absoluto, brillante en sus inicios, pero cada vez más marcada por el miedo, la enfermedad y el aislamiento. Su muerte fue tan impactante como su reinado, y el estado de su cuerpo simbolizó la decadencia física y política de sus últimos años. A pesar de todo, fue su hija Isabel quien transformó el legado Tudor y condujo a Inglaterra hacia una de sus épocas más admiradas. Gracias por acompañarnos hasta el final del vídeo. Danos un like y suscríbete al canal para más contenido histórico.